todo listo para arrancar este programa, tenemos mucho para conversar con ustedes. Así que rápidamente voy a presentar a mi querida amiga, la doctora Carla Salerno, quien es médica pediatra, endocrinóloga infantil. Doctora, buen día, ¿cómo le va? Hola Jorge, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Bien usted? Bárbaro, perfecto, empezó Bueno, la mañana con ustedes, así que un placer. bueno. Bueno, vamos a hablar de lo que... Este tema no lo hablamos, hablamos de estatura pequeña y de los problemas que tienen que ver con el crecimiento. En esta oportunidad vamos a hablar del polo opuesto, que es la problemática de la talla grande. Usted sabe, doctora, le cuento, yo de chiquito me acuerdo me acuerdo de mi pediatra cuando yo era chiquito, mi pediatra ya se estaba por jubilar, imagínese. Entonces, me acuerdo porque me hizo sufrir horrores con el tema del prepucio y todo lo que hay que hacer con los varoncitos a esa edad tan chica. eh, y notaba que yo, más allá de esa cuestión, crecía mucho, era muy alto para esa edad, y decidieron medicarme con chiquitolina, como al Chapulín Sí, Colorado, ¿no? Entonces, ahí me frenaron el crecimiento y quedé normal. Ahora, yendo a la parte seria, más allá de la sí, chiquitolina, ¿cómo es esta problemática? Porque el otro día veía una foto, usted en un banquito, con un sí, chico, pero que le llevaba como tres cabezas, lo cual sí. no sería nada normal, ¿no? No, y hoy en día, bueno, primero uno siempre ve la población también, ¿no? Nosotros, dentro de todo, en nuestra población, a diferencia de, por ejemplo, los europeos, que son muchos más altos, no somos una población muy alta. Pero cuando vemos estos pacientes que salen de todo lo que es la variante de la normalidad, porque nosotros siempre cuando hablamos del crecimiento, cuando viene un paciente a la consulta, nosotros hacemos el examen físico, bueno, obviamente preguntamos anamnesis, que es toda su historia clínica y familiar, porque también preguntamos su familia, sus orígenes, su descendencia, la etnia. Entonces uno como que arma un combo de todo eso y cuando revisamos al paciente y en el momento de la estatura vemos que supera los desvíos, es decir, sale de las curvas, o sea, yo tengo unas curvas de crecimiento donde pongo la edad del paciente con su estatura y su sexo, ¿no? Y tengo tablas para Ujú. varón y para mujer, entonces según la estatura y la edad, traspolo esos datos en una curva y tienen que caer yo siempre les digo como adentro de la autopista, es decir, yo tengo muchas curvas y tiene que caer en alguna de las curvas. El tema es cuando Claro. se sale de las curvas, pero en este caso se sale para arriba, es decir, supera los desvíos, y eso se dice que supera los dos desvíos estándar para la media poblacional. Ahí en ese caso decimos es un paciente muy alto, Ujú. se sale de las curvas. Y ahí lo que hacemos en ese mismo instante es revalorar el tema del peso, porque uno pregunta, ¿no? El Sí. paciente se sale de las curvas de estatura y de peso también o no. Ujú. Entonces ahí vemos si el paciente es todo grande, es decir, está fuera de la del peso, la de talla, o simplemente solo la estatura y el peso no. Entonces ahí hay un no compensa, digamos, en el caso de hay más estatura que peso. Entonces ahí hay algo nutricional también que ver. Entonces Ujú. ahí vemos, revaloramos todo, pero siempre cuando un paciente se sale de las curvas, primero preguntamos cómo es la familia. Si hay una talla alta genética, porque nosotros ahí vemos en el interrogatorio que el papá es alto, los abuelos eran muy altos, la madre es muy alta, porque bueno, también hay, como decíamos, hay etnias y familias que son muy altas, bueno, uno más o menos, si bien estudia al paciente, porque siempre cuando el paciente se sale de las curvas hay que estudiarlo, uno se queda más tranquilo como que es una variante genética normal, familiar, Ujú. entonces, dentro de todo, como que no nos parece algo patológico. Pero muchas veces el paciente, por ejemplo, me han venido pacientes que me dicen, mira, yo soy muy alto y mi familia no, y Sí. no soy adoptado, o sea, mi mamá me tuvo, me dijo, o sea, no es que viene de otra familia, yo soy de mi familia, pero no me parezco a nadie. Entonces, ese es el momento donde uno dice, bueno, ¿qué pasa? Y estoy creciendo mucho, entonces ahí uno ve el tema de la edad, y cuando vemos el tema de la edad, vemos cómo está su pubertad. Acá siempre todo va como relacionado, siempre tenemos que ver la pubertad de la mano, si es una niña, cómo están los signos puberales, se acuerdan que siempre hablamos del tema de las mamas, que es lo que Ujú. marca en las pacientes el tema de la pubertad, si ya tuvo su menarca, es decir, su primera menstruación o no.
y en el varón el crecimiento testicular, que es lo que va a marcar el tema del desarrollo. Nosotros tenemos un orquidómetro, que es como un rosario con bolitas, con distintos tamaños, y nosotros ahí vamos haciendo la medición del testículo para ver si llega al tamaño adulto. Y Sí. a veces vemos un montón de cosas, vemos mucha información en ese examen físico, porque a veces hay pacientes que tienen microorquidismo o macroorquidismo, es decir, o es más chiquito el testículo más grande, y a veces cuando hay una talla alta, uno ya tiene como esa visión de que si hay algo en el testículo y un paciente muy alto, puede haber alguna alteración genética. En las Ajá. tallas altas siempre pensamos, tenemos esta cosa de mal pensar nosotros, que muchas veces puede haber algún síndrome genético. Siempre los pacientes nosotros los estudiamos cuando son muy altos te estoy hablando cerca de los 2 metros o pasado los 2 metros. Ah, bueno, bueno, ¿Sí? bueno. No, de un Eh, metro ochenta, ¿me entendés? El tema es que obviamente uno correlaciona, como te decía, las curvas, pero si el paciente ya supera las curvas para la edad y ya supera los 2 metros, es como raro. ujú, Raro para nosotros, ¿no? Para nuestra población que sea tan alto. Si no claro. hay antecedentes familiares, nadie de la familia es alto. Entonces ahí como que, bueno, uno empieza a estudiar. Pedimos un laboratorio, donde siempre en el laboratorio, si bien van a haber un montón de hormonas femeninas, masculinas que uno pide, también pedimos la hormona de crecimiento. Porque Claro. a veces son pacientes que tienen hipercrecimientos y tienen exceso de hormona de crecimiento y muchas veces también se relacionan a tumores. Mm, Entonces es como la hipersecreción, todo se genera más. claro. Entonces son pacientes que crecen, crecen, crecen. Asimismo pedimos una edad ósea, que es para ver la plaquita de la mano. Nosotros pedimos una placa de la mano para ver esos huesitos cómo están. Si son, por ejemplo, el paciente tiene, no sé, 12 años, pero la edad ósea es de 14, es como más adelantada. Entonces ahí vemos también el tema de cómo está la pubertad y su crecimiento con el tema de los huesitos. Y obviamente también hacemos ecografías y ecocardiograma, porque también hay otras enfermedades genéticas como por ejemplo, te voy a tirar así algunas que uno no conoce mucho, pero está el síndrome de Marfan, donde hay pacientes que tienen problemas cardiológicos y vemos también que tienen hiperlaxitudes, que se pueden mover lácidamente y rápidamente, sin problemas, que tienen extremidades a veces muy largas, como brazos y piernas largas, que como que pareciera que fueran más largas que no hay como una correlación y una proporción corporal, ¿no? Que eso también miramos, muy importante el tema de las proporciones corporales, porque a Sí. veces lo que vemos es como estas dismorfias. Dismorfia se llama cuando vos ves que, por ejemplo, tiene macrocefalia, es decir, la cabeza muy grande con respecto del cuerpo, o tiene los brazos y las piernas muy largas con respecto de su tronco, o, Ujú. por ejemplo, no sé, le pedimos una ecografía y todos los órganos están un poco más grandes. Ah, O por también, ejemplo, claro. claro, o por O- ejemplo, miramos la cara y bueno, y tiene macroglosia, la lengua es muy grande, los rasgos faciales, la mandíbula también creció en el último tiempo mucho más y como que empieza, es como una leve deformación, ¿no? Como que es como más tosco, digamos. el corazón también, ¿no? Y radica ahí una Y, problemática también, y importante. Va, todo, todo, todo. claro, y cuando algo crece, crece en su conjunto, pero bueno, a veces el hueso es como que sufre, digamos, esta formación más visible, digamos, o malformación visible, por eso se llama dismorfias, como que la forma cambia. Ujú, Entonces se ven como percepciones que no son como acordes a lo más visible, a lo más claro. normal, por así decirlo. Entonces vemos, che, la carita es como más distinta, tiene como la mandíbula un poco más grande y como más diferente. Entonces hay cosas que nos van llamando la atención del examen físico y que el mismo paciente a veces tiene una foto de antes, del pasado, y tiene una foto actual y me muestra y no es lo mismo. Cambió muchísimo Ujú, en un año o en 2 años. bien, Entonces, cuando bien. es algo muy notorio, ya uno empieza a hacer una batería de estudios y en estos casos hay muchas enfermedades genéticas en donde se alteran los cromosomas, por eso uno siempre pide en estos casos la consulta con el servicio de genética y el cariotipo. El cariotipo, ¿sí? Es un estudio genético donde tenemos nuestros cromosomas. Las mujeres generalmente tenemos XX y los varones XY.
esto nos habla de nuestra información genética, de nuestra madre y de nuestro padre, nuestros antecedentes familiares, y cuántos, Ujú. la cantidad de cromosomas, que tenemos que tener 46. Pero a veces pasa que cuando pedimos el estudio de cariotipo no hay 46, hay 47, hay algo extra. Y a veces ese número extra, o a veces no es solo la numeración, sino en vez de ser XX es XXX, tenemos 3X, o en los varones X y Y. Entonces, eso también nos habla de estos estudios genéticos, que hay alguna patología genética, que La obviamente en perdí este un poquitito. A ver, doctora, caso, a ver el micrófono porque la perdí un poco, o se escuchó un poquito mal. a ver, Eh, ahí me escuchás. Ahí un poquitito mejor, pero se escuchaba mejor al principio. Bueno, ahora vemos si quizá el micrófono esté un poquito alejado o está muy cerca. Ahora vemos. Así que, y ahí se escucha más o menos, sí. Sí. Así que lo que decíamos en estos casos es que es muy importante el tema de siempre ver al paciente, digamos, asociado con otras especialidades, también con genética en estos casos, con traumatología también, porque hay que ver todo el tema de la columna, el tema óseo, ¿no? Porque esto también puede generar dolores a nivel dorsal, a nivel de la Ujú. columna lumbar. Y A bueno, ver, obviamente, doctora, no quiero sí, que se nos vaya la charla sin antes, a quienes se sientan identificados con esta charla, sí. dar el panorama sobre tratamiento o está complicada la cosa en este sentido. Y los tratamientos van a depender de la causa. Si en el caso, por Claro, ejemplo, hay otra causa que no te mencioné, que es, por ejemplo, el gigantismo hipofisario, que es cuando a veces se asocian a tumoraciones, sí. como por ejemplo hay enfermedades neoplásicas. Entonces, en estos casos, uno lo que hace es ver la posibilidad de la extracción de un tumor, eh, ahí es un tratamiento, digamos, quirúrgico, y posteriormente revalorar si requiere hacer alguna intervención posterior o hacer tratamiento de quimio, rayos, etcétera. Y a Ajá. veces en el caso, digamos, de pacientes que no hay, digamos, un tratamiento, que en este caso no haya algo, digamos, tumoral, pero sí haya algo genético, lo que se puede revalorar es el tratamiento con hormonas. Nosotros a veces decimos que cuando el crecimiento, ¿cómo se cierra un crecimiento? ¿Cómo aceleras un crecimiento? Cuando tenés muchas hormonas. En el caso de la mujer, cuando aumenta la cantidad estrogénica, se cierra la edad ósea. Y en el Ujú. hombre, cuando aumenta la cantidad de testosterona, también se cierra la edad ósea. Es como que termina el crecimiento. Entonces, el tratamiento con medicación hormonal en pacientes que quieren, ya mide 1,98 o está en 2 metros y sigue creciendo y no quiere crecer más, bueno, está la posibilidad de dar algún tratamiento hormonal para que se acelere el crecimiento, se termine de cerrar la edad ósea y ya está. Ahora, Pero bueno, siempre, sí. uno de repente ve los jugadores de básquet o de vóley y no observa, o por lo menos no se entera de que hay algo patológico. ¿Puede una persona sin tener nada patológico medir 2 metros, por ejemplo? Sí, pero es muy raro que, digamos, que no haya algún antecedente familiar. Si son todos bajos en su familia o estatura mediana y el paciente es muy alto, y hay que estudiarlo, algo debe tener, es muy Pero, no, probable, pero claro, bueno, yo voy a sí, esto. Uno puede, supongamos que tenemos antecedentes familiares de nuestros papás, sí, son altos, puntos, salimos altos. sí. No necesariamente tiene que ser un problema medir 1,95 o 2 metros. No, Sí, si hay antecedentes familiares y había familia que es muy alta, no, vos fíjate, en ah, Europa tienen otras tablas también de sí, crecimiento, sí. pues son pacientes mucho más altos que nosotros. Es más Entonces, frecuente en hombres, en y varones. en varones igual hay antecedentes de mujeres también muy altas, a veces prepondera algún gen, Ujú. pero siempre decimos que tiene que haber algún antecedente familiar de familiares altos, entonces uno ya es distinto, el tema es cuando no hay familiares altos y Claro. salió de 2 metros con padres de 1,60 m, 1,70 m, entonces ahí o supera los 2 metros y el paciente sigue creciendo, a veces ya hay más ya supera los 2 metros, es como que ahí a veces llama un poquito más la atención y siempre estudiamos, sí. Sí. Porque bueno, como puede ser una talla normal, genética, familiar, que puede ser, sí, claro, también puede ser que haya algo patológico y siempre se estudia cuando supera los 2 metros.
Calculamos siempre. que no debe ser casos frecuentes, ¿no? Acá no tanto, en otros países Ujú. sí, pero la verdad es Ajá. que acá cuando vemos estos casos, o yo no me voy a olvidar nunca cuando estaba en el hospital estudiando, que vino un paciente de 12 años, venía de otra provincia, porque bueno, atendíamos a gente de otras provincias, Ujú. un hospital muy reconocido, y bueno, y me acuerdo que cuando pasó la puerta se tuvo que agachar porque no pasaba la puerta, y me ¿Cuánto quedé, medía? y superaba los 2 metros. No, Así que, y tenía 12 12 años. años. Y Ja, claro, bueno, pero tenía un tumor hipofisario. Entonces, y ya, bueno, obviamente uno hace el tratamiento, pero bueno, el paciente de la estatura va a quedar, no podemos volver para atrás. claro. Pero bueno, sí, fue un fuerte, porque bueno, me acuerdo que para pasar la puerta tuvo que bajar, agacharse, como que viste cuando te agachás para pasar la puerta, Sí, y me bueno. pasa, me pasa. Eh, Además, no sé de qué Bueno, será la doctora, pero a ver, imagino usted saludándolo, complicado también, hasta para saludarlo. Bueno, así que, pero bueno, sí, sí, son como estos fenómenos de pacientitos que en estos casos, cuando es grande no es tan llamativo, cuando el paciente tiene una edad adulta, pero en un niño sí te llama la atención, entonces ya sabes que eso no está dentro de la normalidad. claro. Entonces, ya con 12 años y estás con esa estatura, evidentemente hay algo más. Entonces ahí uno sí siempre estudia en estos casos. Pero bueno, lo bueno es que yo siempre digo, con esto de la pandemia, que volviendo al pasado un poco, ¿no? Y volviendo ahora a la actualidad de que uno hay mucha gente que no se hizo controles, de que no llevó a los chicos, todavía me sigue pasando que veo que en las guardias, porque yo sigo haciendo guardias de pediatría, pues soy pediatra, y que todavía no volvieron a los controles con su pediatra, que vuelvan a los Ujú. controles, porque es muy importante llevar un seguimiento, porque la pandemia en algunas familias todavía como que no volvieron a los controles con el tema de los turnos, entonces es importante volver para hacer chequeos, para hacer controles y para prevenir. Así que estas charlas que yo doy destinadas a la comunidad es para la prevención, es para que la gente tome conciencia de volver, de que hay que llevar a los chicos a los controles, de que si ven algo que no está bien no se queden con la duda y Ujú. siempre, siempre vuelvan con el pediatra. Y el Ayer pediatra cuando, sí. va a revalorar si es necesaria la consulta Ujú. con el endocrinólogo, que es con el especialista, y de esa manera uno puede, a tiempo se puede todo solucionar. Es importante eso porque ayer estaba chusmeando a causa de este tema, a propósito de este tema, fotos viejas claramente de las personas más altas del mundo que Sí, habitualmente tienen poco pronóstico de vida, ¿no? Por las cuestiones de inmovilizarse, de un montón de gente con bastón, pero estoy hablando hace 50, 70 años, de gente de 2,30 m, que los tomaban como para trabajar en el circo, claramente en esa época, pero claro. bueno, y la verdad que me impresionó mucho, me impresionó mucho. Y cuando se deja crecer y no tiene tratamiento, ya la cosa se complica, pero muchísimo, ¿no? Y sí, y lo que pasa es que un hipercrecimiento que no se controla y que vos me decís como vos que llegaste a 2,30 m, y obviamente vos fijate que hay que controlar muchísimo la densidad ósea, la función de los órganos, el tema de las presiones, ¿no? Porque hay una alta longitud. Pero bueno, para nosotros ese 2,30 m nos llama muchísimo la atención, o sea, No, será claro, como que claro, no está dentro de lo que es la normalidad. Si a ese paciente, lógico. esa persona hay que estudiarla porque es muy probable que tenga alguna patología asociada. Mm. Doctora, siempre tan clara, muchísimas gracias por atendernos y esperemos encontrarnos más seguido aquí en la radio, ¿le parece? Dale, sí, claro, Jorge, como siempre. Les Un mando un beso muy saludo a grande. todos y gracias a todos los que están escuchando hoy tempranito. Un besito. Gracias a usted, un beso grande. Chao, Ahí chao. estuvo con nosotros la doctora Carla Salerno, médica pediatra, especialista en endocrinología infantil, también en obesidad infantil, docente de la UBA. Eh, bueno, no tengo ese problema, no, iba a ser un chiste tonto, pero no tengo ese problema. Así que la verdad que, nada, bueno, súper interesante la charla, así que a volver al pediatra. Aquellos que suspendieron los turnos o que ¿no? Con el frío tampoco se excusa para no ir al chequeo, así que a prestar atención. Nos vamos a una pausa. Mensaje al 11 3000 1404. Ya venimos.